Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Bueno, la semana pasada fue destituida Dilma Rousseff en lo que nosotros definimos como un golpe de Estado, siguiendo la legalidad planteada, pero un golpe de Estado al fin. Eso no concluyó con las protestas. De las múltiples protestas que vimos, nos gustó el informe respecto a lo que estuvo pasando en Florianópolis después de la destitución de Dilma Rousseff. Bueno, quienes conocen Minas Gerais, Florianópolis, habrán encontrado familiaridad con algunos de los lugares a donde la policía intervino, en algunos casos con mucha violencia. Diría el caso más llamativo fue el de San Pablo. Allí la represión fue muy fuerte y se calcula que 1 de cada 40 personas estuvo presente en estas movilizaciones en Brasil. Veremos cómo continúa el proceso. Nosotros quisimos aprovechar que vino Pedro Brieger esta semana a Córdoba, está viniendo una vez cada 15 días, y entonces comenzamos un pequeño interrogatorio, una pequeña entrevista que hicimos preguntándole si Brasil era el país de Temer o un país de temer. Nos contestaba lo siguiente. Creo que son la mayoría de los brasileños lo que empiezan a temerle, justamente jugando con las palabras, porque ya tomó en estos meses de interinato medidas impopulares y probablemente ahora tome más y más rápido. De hecho, los grandes medios de comunicación brasileños que están en sintonía con el gobierno de Michel Temer y que estaban en contra del Partido de los Trabajadores, se lo están casi exigiendo, pero Temer tiene un problema, su gobierno es corto, es un gobierno de apenas 2 años, por lo tanto esto lo fuerza a hacer todo mucho más rápido y además es muy probable que encuentre resistencia y oposición de los sectores populares. De hecho, ayer en San Pablo hubo una manifestación muy grande en contra de Temer. Se abre una nueva etapa en Brasil, imprevisible, difícil saber qué es lo que va a suceder, pero altamente interesante y probablemente conflictiva. Y superado lo de Brasil, nuestro colega Carlos López, a quien le agradecemos por haber realizado esta entrevista, preguntó específicamente por la situación que se generó en Colombia después del asesinato de un viceministro. Esto nos decía Pedro Brieger.
La verdad, la situación muy complicada en Bolivia, porque la minería ha sido fundamental en ese país desde que nació Bolivia. Hay que tomar en cuenta que Bolivia es uno de los países más ricos de la región, la cordillera es muy rica y a Bolivia le ha tocado zinc, estaño, plata, cobre, el litio ahora, los salares. Por lo tanto, hay muchas riquezas que son codiciadas. Durante muchos tiempos, para no decir siglos, eso fue manejado por empresas privadas. Desde que está Evo Morales en el gobierno, en este último tiempo, ha habido un cambio para que lo que deja la minería sea distribuido entre todos los bolivianos y no sea solamente un coto de caza de algunas empresas privadas. El problema este último tiempo me parece que tiene que ver justamente con algunas pequeñas cooperativas que quieren hacer negocios privados y que el gobierno dice, no, el negocio de la minería básicamente es del Estado. Bueno, una situación similar se ha vivido con el despegue de distintas actividades y a donde la crisis está impactando de lleno es en Venezuela. Por eso también pedimos opinión sobre la situación en Venezuela. Nos decía lo siguiente. No sé si relativizarla, está claro que la sociedad venezolana está dividida, lo demostró claramente, o lo demostraron los últimos procesos electorales, con elecciones bastante reñidas, no la última de Chávez que ganó por 11 puntos en la elección presidencial, pero sí el hecho de que Maduro haya ganado las últimas elecciones presidenciales y la oposición en diciembre del año pasado haya triunfado a la Asamblea Nacional. Creo que la jugada del referéndum revocatorio es una jugada crucial en este sentido, donde se puede ganar o perder por pocos votos. La gran pregunta es saber si el presidente Nicolás Maduro, desde el control del Estado, puede convencer a la mayoría de los venezolanos, y especialmente a aquellos que se han visto beneficiados por las políticas sociales, de que su gobierno es mucho mejor para la mayoría de la población que lo que promete la oposición, que claramente es una oposición de derecha. Lo real, eso derivaba en una consulta medio natural, porque a pesar de que muchos de estos procesos electorales se refleja una disputa de modelos, hay una intervención adicional a la del propio poder político, a la del Estado, a la de las estructuras políticas, que es la intervención de los medios. Eso dio pie a una pequeña consulta respecto al tema de estos golpes blandos y el rol de los medios en este tipo de procesos. Así nos respondía Pedro Brieger. Los medios de comunicación siempre jugaron un lugar importante. Es recordado el papel que tuvo el diario El Mercurio en Chile para socavar el gobierno de Salvador Allende y apoyar el golpe de Estado. Es verdad que la velocidad de la información hoy, de la imagen, estamos en un canal de televisión, se ha vuelto primordial. De todas maneras, yo creo que hay una trama más compleja que tiene que ver con el poder judicial, con el poder mediático, con poderes económicos, que hoy por hoy no precisan las botas como las precisaban en el pasado. Los golpes de Estado durante casi todo el siglo XX y comienzo del siglo XXI, especialmente en Venezuela en el año 2002, cuando derrocaron por 48 horas a Hugo Chávez, necesitaron de los militares. Hoy me parece que hay una continuidad democrática que hace que los poderes fácticos no puedan intervenir de la misma manera, por lo menos en muchos países. Pero nunca hay que descartar que los militares, con la historia y la tradición que tienen de interrupciones democráticas, no aparezcan nuevamente. Y tal vez agregaría yo, hay que pensar cómo impacta esto en las nuevas generaciones, este tipo de fenómenos en los cuales hay un gobierno electo, como fue el caso de Dilma Rousseff o el de Paraguay anteriormente, en el que un presidente legítimamente electo, con una mayoría digamos, indiscutible en las urnas, termina siendo derrocado por este tipo de procesos. ¿Cuál es la reflexión que queda? ¿Cuáles son los mecanismos que deben quedar abiertos? Lo último, está viniendo una vez cada 15 días, entonces quisimos que Pedro nos cuente exactamente por qué viene. Está dando un curso en Córdoba y él lo resumía del siguiente modo.
Estoy dando un curso junto al colega Mariano Sarabia en el sindicato Luz y Fuerza. Cada 15 días vengo a Córdoba, para mí es un gusto. Estamos dando un curso de política internacional con más de 700 personas que se inscribieron. Estamos tratando de analizar y comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. ¿Por qué el mundo gira al revés? Es una pregunta que por lo menos 700 participantes aquí en Córdoba se han querido contestar. Por eso está teniendo asistencia masiva con Mariano Sarabia como co-conductor de ese espacio. Estará, por supuesto, Mariano el martes que viene con nosotros. Nosotros nos vamos al corte y volveremos con Héroes de la Historia, un momento poco conocido de la historia de los tupamaros en Uruguay. Hemos querido aprovechar para reflejar en este paralelismo con un viaje reciente de Pate. Estaremos entonces comentando en Héroes de la Historia el movimiento Tupamaro. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal.